también a ustedes por su amable presencia esta mañana. También quiero felicitar a estos organizadores por la atinada decisión de iniciar una reunión como esta, precisamente con el homenaje memorioso de 3 pilares de esta universidad. A veces olvidamos en nuestra vanidad y soberbia cotidiana que no somos más que enanos parados sobre los hombros de gigantes. Y esos gigantes que nos antecedieron, que trazaron la huella, que pavimentaron el camino, pues siguen siendo una presencia no solo admirable, sino también ejemplar e inspiradora. En mi caso, me referiré a un querido maestro, un verdadero padre, como fue para mí don Rubén Bolívar Nuño, y también para muchos otros de nuestra gran comunidad universitaria. Don Rubén era un hombre con mucho sentido del humor, además de un gran sabio. En cierta oportunidad alguien le preguntó, viendo el tamaño de esta universidad, don Rubén, ¿cuántas personas trabajan en la universidad? Y don Rubén dijo, pues, como la mitad. Independientemente de la broma de don Rubén, no se puede negar que él fue un intenso trabajador, un dedicado servidor de esta universidad hasta su último momento. A través de su vida larga y fecunda, casi de 90 años, nació el 12 de noviembre de 1923 en Orizaba, curiosamente el día del cartero, el día de Sor Juana. Yo nunca he sabido por qué el día del cartero coincide con la fecha de Sor Juana, quizás porque ella fue la autora de la carta a Sor Juana. Pero bueno, esto también lo glosaba gozosamente don Rubén. Y apenas se nos adelantó a eso que llamamos como bromeando la gloria, el 31 de enero de este año, cuando ya entró en la inmortalidad, que por otra parte ya tenía ganada suficientemente con sus obras y con sus hechos. Quiero decir que don Rubén fue el gran poeta, el gran humanista y sobre todo el gran universitario, casi 70 años de vida universitaria, así lo confirman. Y no fue solamente un universitario encerrado en el círculo académico, sino que trascendió él mismo y aportó elementos y pruebas suficientes para consolidar su prestigio como un gran mexicano, como un gran mexicanista. De hecho, su intenso trabajo poético, su fructífera labor como ensayista y en especial su dedicación como traductor de los clásicos, tanto los grecolatinos como los aztecas, lo sitúan en un lugar muy, muy especial. Yo siempre he dicho que esta institución donde estamos, el CEPE, es algo así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la UNAM, porque por una parte es la extensión de esta universidad más allá de las fronteras nacionales, con diferentes enclaves, y al mismo tiempo se convierte en anfitrión al recibir a los extranjeros que arriban al país. Por lo tanto, en una institución como esta, este Ministerio de Relaciones Exteriores de la Universidad, como es el CEPE, la figura de don Rubén tiene una especial importancia por esa proyección de lo mexicano que constituyó una de sus más ardientes obsesiones hasta el último momento. No solamente fue el fundador, el gran auspiciador del seminario para la descolonización del México colonial, sino también fue el gran difusor de los poetas y escritores griegos y latinos, y también de los autores en náhuatl.
manejar el griego, el latín, el náhuatl, es una empresa verdaderamente heroica y admirable. Siendo un hombre con una gran debilidad visual, padeció desde joven de un mal genético, hereditario, una retinosis pigmentaria, que cada día lo hacía ver menos y menos y menos. Claro, con un criterio muy selectivo. Recuerdo que una vez estando en su oficina, aquí en el edificio de la Biblioteca Central, se quejaba amargamente de que ya no veía nada, y entró una muchacha muy guapa, por cierto, a traerle una correspondencia que le enviaba el rector, y la recibió, y cuando salió me dijo: maestro, ¿se fijó qué buenas piernas? No que no veía, dice: no, lo poquito que me queda sé dónde aplicarlo. Entonces era un hombre gozoso de la vida, al mismo tiempo muy temeroso de la muerte. Sus grandes poemarios, uno de sus últimos grandes poemarios, Calaca, está precisamente dedicado a esa obsesión con la muerte que solamente puede sentir alguien que está muy, muy enamorado de la vida. En este caso, don Rubén, además, como les decía, siendo un débil visual, tuvo la enorme atinencia de configurar una nueva interpretación del mundo prehispánico en libros fundamentales como La imagen de Tlaloc y Hombres y Serpientes, donde nos enseña a redescubrir la huella y el mensaje de los pueblos prehispánicos a partir de una visión novedosa, revolucionaria y verdaderamente eficaz. Digamos que fue un ciego que nos enseñó a ver, y eso es parte de su gran lección. Siendo también que fue el autor de un instrumento que considero no solamente útil, sino imprescindible para la difusión e interpretación de la esencia de lo mexicano. Y es un trabajo monumental que está recogido en ese prodigio moderno que es la Internet. Es la cosmogonía del mundo náhuatl que don Rubén elaboró y que circula. Cualquier persona interesada en aprender de todo este legado enorme, riquísimo, abundante de la cultura prehispánica, puede encontrar en esta página, la cosmogonía del mundo náhuatl, esa difusión de enseñanza, ese caudal de conocimiento que allí vació. Don Rubén fue uno de los pilares, y sigue siendo, de esta universidad. Tiene en su larga ejecutoria haber sido el primer coordinador de humanidades y también fundador del Instituto de Investigaciones Filológicas, cuya biblioteca hoy lleva honrosamente su nombre. Y además de todo esto, don Rubén deja una huella en sus numerosos discípulos que hoy en día ocupan distinguidas posiciones en nuestra comunidad: poetas, escritores, historiadores, filósofos, que de alguna manera continúan con esa huella. Don Rubén, muy joven, fue profesor en este centro cuando era la escuela de verano. Él me decía además que fue una etapa muy gozosa, siendo un joven, además, como pueden apreciar en las fotos de esa época, guapo, una melena frisada, negra, unos ojos verdes, su mentón hendido, muy elegante siempre con sus famosos chalecos. Los chalecos de don Rubén, dejó más de 400 chalecos, me decía el otro día su hija adoptiva, Paloma Guardia, y su leontina con sus monedas latinas colgando. Era todo un personaje. Y le decía
de cómo le había pasado en esa época en que dio cursos en este centro, y me decía que fueron siempre muy gratos, muy gratos. Sí, además, como éramos jóvenes, era un excelente lugar para conocer gringas, porque venían con abundancia y por lo tanto ahí también era parte de la motivación de don Rubén. Yo no quiero extenderme más en estas palabras, solamente dejar este recuerdo emocionado de ese gran mentor, de ese gran mexicano, de ese gran universitario que fue y sigue siendo Rubén Bonifaz. Bueno, desde aquí a donde está, pues nuestro saludo emocionado. Decía Becker en uno de sus poemas más famosos, qué tristes y solos se quedan los muertos. Yo creo que no hay tal. Cuando personajes como Rubén se nos adelantan, en realidad los que quedamos un poco más solos, más tristes, somos nosotros.